Bueno, vamos a ver espacios vectoriales, que es el fundamento teórico de lo que venimos trabajando, tanto vectores como matrices, que se juntan todo en este, digamos, como dije, basamento teórico. Entonces la cuestión se va a matematizar un poco más, pero vamos a estar hablando fundamentalmente de lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a tener en un espacio vectorial? Bueno, vamos a tener generalmente B, que es el espacio vectorial justamente, es el espacio vectorial. Vamos a tener vectores que son elementos de este espacio vectorial, los llamaremos U, V, W, ¿no? Que estos van a pertenecer a B y van a ser vectores. Después si están en R2, R3 o cualquier otro conjunto, no hay ningún problema. Y después vamos a tener un cuerpo, el K, que esto puede llegar a ser, por ejemplo, reales o complejos, que es básicamente dónde van a estar los escalares que multiplican al vector, ¿no? Entonces, nosotros ya venimos trabajando con eso, por eso digo que es lo mismo. Tener los vectores por un lado y después los coeficientes que multiplican, que pueden estar en otro espacio. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, repito, el fundamento teórico. Eso lo aclaro bien porque no es que no es importante, pero nosotros no le vamos a dar tanta importancia al momento de las aplicaciones. Pero hay que por lo menos verlo al principio. Entonces, B es el espacio vectorial sobre un cuerpo K. No, que no estoy diciendo que es un cuerpo, no importa. Lo que digo es que pueden ser los reales o los complejos, básicamente, eh, que es donde viven los coeficientes. Y después B, que puede ser, por ejemplo, R2 o R3, que es donde están los vectores, ¿no? Y estas dos cosas pueden estar en distintos lugares. Eso es lo que hay que primero ubicar para la esencia de los espacios vectoriales. Y entonces tenemos los siguientes axiomas. ¿Qué significa los axiomas? Son eh, verdades absolutas que no se demuestran, de donde vos vas a demostrar todo lo demás. Pero claro, repito, como nosotros no vamos a demostrar todo lo demás, es simplemente para presentar el tema y después realmente uno se queda con esa idea fundamental, pero no lo vuelve a usar. Entonces, ¿cuáles son los axiomas? Por ejemplo, el primero es la propiedad asociativa con respecto a la suma de vectores. ¿No? Nosotros habíamos dicho que teníamos la suma de escalares, suma de vectores, todo eso va a estar presente. Entonces acá uno puede tranquilamente eh, asociar por un lado y por el otro. Ustedes pueden darse cuenta que esto digamos, es algo obvio, uno ya sabe, pero claro, lo estamos matematizando. Cuando vos matematizás, ¿no? Pues estoy usando una palabra media rara, pero la idea es que vos eh, decís, esto vale, y a partir de acá demostrás todo lo demás, que hay un montón de cosas que nosotros damos por hecho, y las vamos a seguir dando así, pero que en realidad se deducen de esto que es fundamental. ¿Qué más es fundamental? Segundo, existe un vector que se llama cero. ¿Y cómo definís el cero? Bueno, que cumple lo siguiente, ¿no? Cumple que es eh, que tenemos u más cero, es lo mismo que cero más u, que es igual a u, ¿no? O sea, es lo que se llama la identidad para la suma, ¿no? Porque uno suma cero y obtiene lo mismo. Tercero, existe también, existe, digamos, pongámoslo de otra forma, para cada u existe menos u, que cumple qué cosa. Bueno, este es el elemento, ¿no? Que hace que nos dé este cero. U más el menos u te da cero. ¿No? Que también se puede poner de la otra forma, porque podemos poner menos u más u, porque no estamos diciendo nada de lo que tiene que ver con la propiedad conmutativa, pero está implícita en todo esto.
pero lo podemos agregar como uno más. U más B igual B más U y listo. Esto también forma parte. Entonces el primer grupo de axiomas, y hay un segundo grupo, pero sigue siendo más de lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los otros? Vamos a poner el cuarto, que es que K de U más B con, bueno, K pertenece a K. Si estás en los reales serán los reales, si estás en los complejos serán los complejos. Entonces vale la distribución de los escalares. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, la distribución también, si se quiere, eh, de los vectores en relación a los escalares. Entonces AU más BU. Sexto es A por B. U, ¿esto qué es? Esto es distributiva, si se quiere, de escalares con respecto al vector AB por U. Creo que me equivoqué en la numeración, ¿no? 4 en realidad, vamos a corregirlo. Este es el 5, este es el 6, este es el 7. Este es el 5, este es el 6, este es el 7. Y finalmente el 8, que es la identidad. Antes teníamos el 0, la identidad para la suma. Ahora tengo la identidad para la multiplicación, que es que 1 por U es U. Bien, entonces, estos son los axiomas. Es decir, de acá uno puede demostrar todo lo demás. Pero nosotros no lo vamos a hacer. O sea, por ejemplo, ¿qué cosas uno puede demostrar de acá que lo usamos siempre? Em, Vamos a escribir acá, por ejemplo, A. Para todo K en K tenemos K por 0 igual 0. Esta no está en los axiomas, pero se puede demostrar. No lo vamos a hacer, pero uno podría, ¿no? Que, fíjense, nosotros vimos el 0 definido en términos de que es el 0 de la suma, ¿no? La identidad de la suma, pero no lo vimos como que uno multiplica por 0 y da 0. Bueno, eso se puede deducir. Otra cosa que se puede deducir es que al revés, si yo tengo, ¿no? Para 0, el 0 del K, ya sea el 0 de los reales o el 0 de los complejos, tenemos que 0 ahora es al revés, 0 el escalar por un vector U también nos va a dar 0. Pero recordemos, este 0 de acá es el 0 vectorial. Y este 0 de acá es el vectorial y este es el, ¿no? Que no lo puse nunca, pero yo podría venir acá y poner vector, 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 vector. Pero bueno, para eso que estamos usando las letras V y W van a terminar siendo eh, los vectores, ¿no? Todo esto es vector, 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 vector. Seguro alguno me voy a olvidar, ¿no? Este 0 es vector, ¿no? Acá, por ejemplo, T0 es vector. Todos estos son vectores. Y bueno, 0 pertenece a B, si pertenece a B esto es un vector. ¿No? Entonces, bueno, y así hay varios, ¿no? También puedo poner, por ejemplo, si K por U es 0, entonces K igual 0 o U igual 0, pero fíjense, o bien K es 0 o U vector es igual al 0 vector, ¿no? Y uno puede tener algo parecido, ¿no? Para todo K en K y U en B, tenemos que menos K por U es igual a K por menos U, es decir, pasar el menos, igual a menos por KU, con el menos 1 afuera, si se quiere. Da igual. Todo esto son cosas ultra básicas que se pueden demostrar y no vamos a demostrarlas, ni siquiera todas las otras que uno se puede imaginar.
Entonces, si uno piensa en ejemplos, ya lo dije, ¿no? Rn, digo, puede ser R2, R3, C2, C3, ¿no? Entonces, esos son espacios vectoriales eh, con mismo los reales con los escalares o los complejos con los escalares. Eso no hay ningún problema. Pero también uno puede llegar a tener cosas más abstractas, que por ahí en principio no nos vamos a meter, pero está bueno saber que existen. Digamos, uno puede tomar, así como uno puede tener un, un R2 con coeficientes complejos, uno puede tener espacios más abstractos, como el espacio de los polinomios. Y decir, los polinomios forman también, esto se puede demostrar, un espacio vectorial donde los vectores, si uno tiene un polinomio que es x cuadrado más x más 1, esto en realidad representa un vector que es 1, 1, 0, que son los coeficientes de cada grado. Y estos coeficientes, ¿no? Acá puse 1, 1, me faltaría otro 1 más. Y uno podría agregarle un escalar a esto y tener el otro espacio, ¿no? Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, con las matrices. Hay un montón de espacios abstractos donde uno puede aplicar esto y además aplicarlo a otras partes de la matemática, porque los espacios vectoriales, por ejemplo, se aplican a ecuaciones diferenciales. Yo esto creo que lo dije antes, pero eso también forma parte de, eh, de las aplicaciones que uno puede tener para los espacios vectoriales. Entonces, bueno, y en todos los casos vamos a tener la respectiva suma y multiplicación, ¿no? En el caso de los polinomios, uno puede tener la suma de polinomios tranquilamente, donde uno sumará los distintos eh, coeficientes. Bueno, tendremos acá los x cuadrados con los x cuadrados, los x con los x, y entonces uno replica esa cuestión de componente a componente. También en el caso de las matrices uno tendrá componente a componente también, nada más que en ese caso no tendrá A, B, C, D y el otro que será X, Y, Z, W. Y bueno, esto también la suma será componente a componente. La multiplicación, ahí va a tener que haber algún detalle. Acá podríamos multiplicar los polinomios. Acá en cambio cambia la cosa, porque acuérdense que la multiplicación no es conmutativa. Y eso en algún momento puede traer algún problema, excepto que uno simplemente haga un espacio vectorial en el cual solo considere matrices que conmutan. Y entonces uno, si uno quiere tener un espacio en el cual la multiplicación tenga la propiedad de conmutatividad, eh, uno podría restringirse a ese tipo de matrices y listo, ¿no? Porque claramente cuando uno tiene no solo conmutatividad en la suma, sino también en la multiplicación, van a haber ciertas simetrías y ciertas cuestiones van a ser mucho más sencillas que si no las tiene, ¿no? Y eso uno ya lo puede ver cuando uno se pone a hacer cuentas y no puede mover de lugar cuando uno hace multiplicaciones. Entonces, eso puede traer ciertas complicaciones. Pero bueno, según el espacio en el que estemos considerando, ahí vamos a poder decir si podemos armar de eso un espacio vectorial o no, porque no cualquier cosa va a terminar siendo un espacio vectorial. Pero en general nosotros nos vamos a manejar con lo que dije antes, con R2, R3, es lo que generalmente se usa, por lo menos cuando uno empieza a ver álgebra lineal, y tiene que ver con todo lo que ya vimos, ¿no? Eso de los vectores como los vimos y las matrices como las vimos. Entonces eso hay que entender esto como algo que se formaliza ahora y se empieza a construir una teoría que es muy sólida y que se termina usando para un montón de cosas, muchas aplicaciones por todos lados. Eso es lo más importante.